of it, I will ask you to stand up. Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Genesis chapter 2, verse 15. Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. And put him on the Eden garden so that he could take care of it. ¿Quiere repetir conmigo la palabra lo puso? You want to repeat the word he put? ¿Quiere repetirla? Diga, lo puso. You want to repeat it? He put it. Oramos. Let's pray. Padre, gracias Lord, thank you por este tiempo for this time. que estamos en tu presencia. We are in your presence. Y te pido, Señor, And I ask you, Lord, que esta palabra that this word pueda ser can be de bendición of a blessing sobre nuestras vidas. over our lives. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, amén. amen. Puede tomar asiento. You can have a seat. El libro de Génesis es un libro muy poderoso porque es el libro de la creación. It's a powerful book because it's the word of creation, the book of creation. Y cuando hablamos de creación, When we speak of creation, hablamos de comienzo. we speak of a beginning. Y cuando hablamos del comienzo, And when we speak of beginning, hablamos de lo que Dios quería sobre nosotros. we speak of what God wanted over us. Dios forma un lugar God formed a place, y después forma al hombre para ponerlo sobre ese lugar. and then he forms the man to put him over that place. Dios no forma al hombre primero God does not create the man first y después forma el lugar. and then creates the place. Dios tiene un lugar para cada hombre y cada God mujer. has a place for each man. Por eso nosotros That's why we somos diseñados diferentes, are designed different, porque somos el diseño because we're the design para lo que Dios quiere hacer. for what God wants to do. Dios quería que el hombre God wanted man labrara ese lugar. to work that place. Dios quería que el hombre cuidara ese lugar. God wanted man to take care of that place. Dios quería que el hombre gobernara sobre ese lugar. God wanted man to govern over that place. Pero el hombre But man, por un instante se descuida. for an instant, didn't pay attention. Y este descuido And this lack of attention lo hace que salga del lugar que Dios había creado para él. makes him to be out of the place that God had created for him. Adán fue creado Adam was created, y luego fue puesto en el huerto. then he was put in the garden. Abraham fue llamado Abraham was called, y luego fue dirigido hacia el lugar que Dios tenía. and then he was directed to the place that God had. Israel fue liberado Was freed, y después fue establecido donde Dios quería. and then it was established where God wanted. Jesús nació, Jesus was born, pero después fue llevado al desierto antes del ministerio. but then he was taken to the desert before the ministry. El problema ahora en la iglesia The problem now in church es que is that estamos dentro de la iglesia, we are inside of church, pero no sabemos la posición que tenemos dentro de la iglesia. but we don't know the position that we have inside of church. O no sabemos la posición que Dios quiere que tomemos dentro We de la don't know the iglesia. position that God wants us to take inside church. Porque es muy diferente It's very different cuando yo quiero hacer algo when I want to do something o cuando Dios me pone a hacer algo. or when God wants me to do something. Son dos cosas muy diferentes. It's two very different things. Lo que yo quiero hacer What I want to do y lo que Dios quiere que yo haga en esa posición. and what God wants me to do in that position. Cuando alguien está fuera de la posición que Dios quiere, When someone is out of the position that God wants, hay momentos que se pierde la paz, there are moments where you lose peace.
Hay momentos que se pierde la dirección. There's moments where direction is lost. Hay momentos que se pierde identidad. There's moments where their identity is lost. Hay momentos que se pierde el fruto. There are moments that the fruit is lost. El problema es que usted y yo tenemos una guerra constante. The problem is that you and I have a constant war. Y esa guerra que tenemos, And that war that we have, nuestros enemigos no solo quieren our enemies do not only want destruirte, to destroy you, sino que también quieren desubicarte. but they want you to lose direction. Cuando perdemos la ubicación, When we lose our location, salimos del lugar que Dios tiene para nosotros. we get out of the place that God has for us. El problema no es The problem is not que salgamos. that we get out, El problema es que en el lugar que Dios nos tenía, that in the place where God had you, todo va a ser fácil. everything was easier. Pero en el lugar que yo escogí, But in the place that I chose, todo va a ser difícil. everything is going to be hard. Porque cuando Dios forma al hombre, Because when God forms the man, lo pone en el Edén He puts him on the Adam, y ahí no le hacía falta nada. and man didn't need anything else. Pero cuando sale del Edén, But when he gets out of Adam, él comienza a trabajar, he Al- begins to labrar, work, a sudar. to sweat, Y entonces me está diciendo que en el Edén telling us that on Adam, no sudaba. he didn't sweat. Pero fuera del Edén But outside of Adam, comenzó a sudar. he started sweating. ¿Cuándo suda el ser humano? When does the human sweat? Cuando comenzamos a hacer un trabajo que comienza a desgastar nuestro cuerpo. When we start doing a work that starts wearing our body. Cuando mi cuerpo comienza a ser desgastado, When my body starts to be worn, ¿qué sucede? Me what canso, happens? I get tired. ya no quiero continuar, I don't want to keep going. solo quiero estar dormido, I just want to be asleep. quiero buscar un lugar para I want descansar, to find a place to quiero rest. hacer todo menos I wanna do trabajar. anything but the work. Cuando salgo del lugar que Dios me tiene. When I get out of the place where God Pero has cuando me. estoy en el lugar que Dios quiere, But when I'm in the place that God wants, voy a tener fuerza siempre. I will always have strength. No voy a sudar, I won't sweat. no me voy a I cansar. won't get tired. Edén Adam significa deleite. means delight. Mi Edén My Adam va a ser un deleite will para be Dios. a delight. Por eso, That's why esta mañana quiero hablar con usted así rápidamente. this morning I want to talk to you quick. La palabra, cuando usted mira que dice la palabra puso, When you see that the word he put, esto viene del hebreo, it comes from Hebrew, naot, now, que significa that means establecer, establish, dar descanso, to give rest, posicionar con propósito. position with a purpose. Dios no improvisa los lugares. God does not improvise. Primero prepara el ambiente First, he prepares the environment, y después introduce a la persona. and then he introduces the person. El Edén fue antes de Adán. The Adam was before Adam. El arca fue antes del diluvio. The ark was before the great flood. El pueblo de Gosén fue antes que las plagas. Goshen people came before the plagues. Canaán fue antes de la conquista. Canaan was before the conquer. Y el aposento alto And the great place había sido antes que se derramara el Espíritu Santo. had been before the Holy Spirit. Hay procesos donde Dios te está preparando un lugar antes de revelarte la próxima etapa. There are processes where God is preparing you a place before revealing the next phase. No te desesperes si todavía no ves la puerta abierta. Don't get frustrated if you still don't see the door open. Dios primero está preparando el terreno que te va a entregar. It's preparing the land that He's going to give you. Antes de exponerte a un ambiente, Before exposing you to an environment, Dios prepara ese ambiente God prepares that environment para que tú y yo so that you and I podamos conquistar, can conquer,
podamos gobernar can govern, y podamos disfrutar ese lugar. enjoy that place. Dios God tiene un lugar, un espacio y una posición, has a place, a space, and a position, pero también but also tiene a una persona preparada para ese lugar. has a person prepared for that place. El lugar correcto The right place va a comenzar a darte una identidad en tu vida. will begin to give you an identity on your life. Me detengo aquí un poco. I stop here a little bit. Hicimos una clase de evangelismo We did an evangelism class, y de repente en la clase de evangelismo comenzamos a hablar de lo que nos íbamos a enfrentar, and all of a sudden in that class we started talking of everything we would face, lo que iba a suceder, what would happen, lo que podía pasar what could happen, y lo que podía venir. and what can come. Y de repente hubieron personas que dijeron, yo creo que no le voy a entrar al evangelismo, And there was some of us that say, I think I would not go into evangelism porque estamos viendo a lo que vamos. because we are seeing where we are going. Porque arrebatar una alma Because taking a soul del enemigo, from the enemy, no crea que se va a quedar contento. don't think that he's going to stay happy about it. Él va a venir, He's going to come. él va a traer una represalia. He's going to bring you. Pero usted y yo tenemos que estar preparados para eso. But you and I got to be prepared for that. Pero hay momentos, por eso le decía identidad. That's what I was telling you earlier, identity. ¿Quiere decir identidad? You want to say identity? Cuando tú tienes una identidad, tú sabes para lo que Dios te hizo. You know what you're made for by God. Pregúntele al que está a la par suya. Ask your partner next to you. ¿Sabes para qué fuiste creado? You know what you were created for? Pregúntale. Ask him. Ahora pregúntele, ¿lo estás haciendo? Now ask him, are you doing it? Porque cuando yo tengo identidad, Because when I have identity, yo voy a saber a lo que me voy a enfrentar. I will know what I'm going to face. Mire, David Look, David, se va y toma 5 piedras. he goes and takes 5 rocks. No porque no sabía que Dios con la primera piedra iba a derribar el gigante, Not because he didn't know that God with the first rock would defeat the giant, sino porque sabía que ese gigante tenía hermanos but because he knew that that giant had brothers, y que si sus hermanos venían contra él, and that his siblings would come against him. él tenía otra piedra He had another para el que viniera. Y si venía uno, él tenía otra piedra. Si venía he dos, had another rock. él tenía otra piedra. Si venía 3, And if it was él 3 tenía coming, otra. he Si had venía el another rock. cuarto, And if it was 4 coming, él tenía otra he piedra. had another rock. El problema es que a veces vamos a la The batalla problem is that sometimes we go to the battle y no llevamos piedras. and we don't have any rocks. Y pensamos que ya vencimos, And we think that we have defeated, pero no nos recordamos que hay alguien más que puede venir. but we don't remember that there's someone else that can come. Por eso cuando tenemos identidad, That's why when we have identity, yo sé contra qué me voy a enfrentar. I know what I'm going to face. Yo conozco los problemas. I know the problem. Yo conozco la situación. I recognize the Yo situation. conozco la I necesidad. recognize necessity. Yo voy a reconocer todo. I will recognize everything. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces alguien le puede decir, vamos a orar. Because sometimes somebody can tell you, let's pray. Y de repente usted va y ora. And all of a sudden you go and pray. Y la gloria de Dios desciende. And God's glory descends. Y la presencia de Dios está ahí. God's presence is Y there. cosas sobrenaturales suceden. And supernatural things happen. Pero no sabemos qué pasó en esa casa. But we don't know what happened in that house. No sabemos qué pasó en ese lugar. We don't know what happened in that place. No sabemos qué se movió en esa We atmósfera. don't know what was moving in that atmosphere. Imagínense que en ese lugar haya sido una casa de brujería. Imagine that that place had been a place of witchcraft. Y de repente
Porque usted llega y ora con poder, autoridad y aquella persona queda sana. You come and pray with power and authority, and that person stays recovering. Pero ahí hubieron rituales. But there was rituals. Ahora esos rituales, Now those rituals, usted llegó a mover, you came to move them, to shake something. to shake them. ¿Qué pasa cuando usted mira un hormiguero? What happens when you see a house of ants? ¿Qué hace usted? Se para What you do? You step on it, y ¿qué pasa después? and what happens next? Empiezan a salir las hormigas y empiezan a estar por todos lados. Ya no miro una, dos o una línea, ahora miro un hormiguero But you saw revuelto. many of them. Cuando usted y yo vamos a orar por alguien, cuando usted y yo movemos a alguien, cuando usted y yo hacemos algo en el poder de Dios, cuando usted y yo vamos a pelear contra alguin, When you and I go and es fight como, against someone, es como cuando se para en el hormiguero. it's like when you step on that ant. Algo comienza a moverse y comienza a ver aquel movimiento. Something starts moving and starts seeing that movement. Cuando usted y yo tenemos la identidad en el Señor y sabemos que Dios nos puso en un lugar, On the Lord and know that God has put you in one place. no importa el movimiento, It does not matter the movement, porque usted sabía que eso iba a venir. because you knew that would happen. No importa lo que esté It sucediendo, does not matter what is happening, porque yo sé a quién le estoy sirviendo. because I know who I am serving. Tomo el ejemplo de David de nuevo. I take David's example again. David dijo, David said, voy a ir. I will go. Y él salió corriendo. And he went running. Oiga, la Biblia lo declara como un hombre de The guerra, Bible declares him as a man of war. pero él no era un hombre de But guerra. he was not a man of war. David cuidaba ovejas, David used to take care of ships. pero Dios dijo, este es un hombre de But guerra. God said, this is a man of war. Le pregunto, ¿ya sabes lo que Dios dijo de ti? I ask you, do you know what God said about you? Porque cuando te des cuenta lo que Dios dijo de ti, si eres un guerrero, una guerrera, You're a warrior. entonces tengo que tomar identidad de guerrero y de guerrera. Then I have to take the identity of a warrior. Un guerrero no se acobarda. A warrior is not Un afraid. guerrero no se A detiene. warrior does not. Un guerrero no se A atemoriza. warrior does not feel fear. Un guerrero cuando viene la batalla, ¿qué pasa? A warrior, what happens when the battle comes? La adrenalina, Adrenaline. algo comienza a suceder. En que se pone bien, Hyped. ¿cómo? Being hyped. Bien high, excited. Se pone bien feliz por lo que va a hacer. He becomes happy of what he's going to do. ¿Cómo sé cuando estoy en el lugar correcto? How do I know when I'm on the right place? Tu corazón se alegra. Your heart becomes happy. Tu corazón se pone así emocionante. Your heart starts getting excited. La adrenalina empieza a correr. Adrenaline starts flowing. El Espíritu de Dios comienza a fluir. The Holy Spirit starts flowing. Y te das cuenta, para esto me llamó Dios. That's Por- what God called me for. Cuando terminas, When you finish, quedas alegre. you end up happy. Por eso es importante That's why it's important. la identidad. The identity. Propósito. Purpose. Ya tengo una identidad. I have an identity. Soy un guerrero. I'm a warrior. Hay algunos que puedan ser atalayas. Algo otros puedan ser They can be pastores. pastors. Algo otros profetas. Algo otros maestros. Algo otros evangelistas. Algo otros les encanta la cocina. Algo otros les encanta la limpieza. Some like to clean. Pero donde estés, But the place where you are, vas a hacerlo con amor, con alegría y con contentamiento. and with happiness. Porque ese es el propósito. Me di That's cuenta the purpose. I realized que mi identidad, that my identity, que yo fui diseñado that I was designed para hacer algo, to y be cuando estoy cumpliendo ese propósito, something. When I'm hay accomplishing alegría that purpose, dentro de mí, there's joy inside of me. y no solo eso, Not only that, hay una cobertura, there is a coverage. porque Dios bajaba sobre el Edén Because God would go down y to hablaba con Adán Eve. He y would hablaba speak with con Adam. Eva He would speak to Eve. y estaba con ellos, He was with them. y ellos sabían que Dios estaba ahí. They knew that God was there.
Yo no solo voy a tener identidad, no solo voy a tener propósito, no solo voy a tener cobertura. I'm not only going to have identity, not only going to have purpose, not only going to have coverage. Voy a tener bendición. I will have a blessing. Porque cuando estoy Because when I am en el lugar correcto, in the right place, haciendo lo correcto, doing the right thing, cumpliendo el propósito, accomplishing the bajo la purpose, cobertura, under the coverage, ahora comienza a llegar la bendición sobre tu vida. now the blessing starts coming over your life. Y las bendiciones de Dios, And God's blessings, quiere decir conmigo, you want to say with me, son are inagotables. unstoppable. Quiere decirlo fuerte, son inagotables. Mientras Abraham estaba en Ur, While Abraham was in Ur, Dios estaba preparando algo para él. God was preparing something for him. El problema es The problem is, cuántos pueden ser o cuántos se pueden volver how many can be, or how un many can Abraham. go back to be Abraham. No es fácil It's not easy que Dios te diga, deja todo, that God tells you, leave everything, vete a este lugar. go to this place. Familia, Family, casa, house, posición, position, dinero, money, trabajo, work, todo everything para hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. to do what God wants you and I to do. Dios God nunca cambia el lugar que tiene para ti. never changes the place that He's got for you. Dios solo te va a decir el propósito que tiene contigo. God will only tell you the purpose that He's had with you. El problema es si tú y yo le creemos a Dios. And I believe God. Esa es la batalla más grande que Dios tiene con el ser humano. That's the biggest battle that has Si with the tú human y being. yo le creemos a Dios. You and I believe in Him. David le dijeron, eres un hombre de guerra. Someone told David, "You're a man of war," Pero él no le dijo, ay Señor, mira, but he didn't say, "Oh Lord, look, yo solo cuido ovejas. I'm just a pastor. I just take care of sheep. Yo solo sé usar el cayado. The only thing I know is to use is the stick. No puedo usar una onda. I cannot use a rock. No thrower. puedo usar una espada. I cannot use a sword. No puedo usar esto. I cannot use this." ¿Qué dice cuando David sale? ¿Quién What did David say es? when he came out? Who is? Oiga, en la mente de David In David's mind, está, soy un guerrero. it was, "I am a warrior." Y cuando David llega al campamento And dice, ¿quién es when el David got incircunciso? there, said, "Who is that uncircumcised?" Él no llega diciendo, ¿quién es el gigante? ¿Quién es el guerrero? ¿Quién es el peleador? Who's the warrior? Who's the fighter? Desde que él entra, David tiene una mentalidad, soy un guerrero David had a mentality. I'm a y warrior, Dios está conmigo. and God is with me. Y si Dios está conmigo, God is with me. ¿quién contra mí? Who against me? Esa es la mentalidad que Dios quiere a su iglesia. That's the mentality that God wants for His church. Claro, el mundo te puede decir, no lo vas a hacer, Sure, the world will tell you you won't do it. no tienes conocimiento, You don't have knowledge. no tienes sabiduría, You don't have wisdom. tú no sabes ni a lo que te vas a meter. You don't even know what you're getting into. Pero si Dios está contigo y Dios te llamó But if God is with you and He called you, y Dios te dio un título, and God gave you a title, entonces haz lo que Dios te dijo que hicieras. then do what God told you to do. Y no te detengas, And don't stop, porque lo que Dios quiere hacer because what God wants to do es poderoso. is powerful. Solo hay un amén. There's only one amen. El Edén The Edom
representaba orden. represents order. Porque Dios Dios vio en el día 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Because God saw on day 1 that earth was empty and En disorder. unorganized. Pero Dios comenzó a ordenar. But God started ordering it. ¿Quieres volverte un guerrero? You want to become a warrior? Ordénate primero. Order yourself first. Dios no solo vio que estaba desordenada, God did not only see that it was unorganized, sino que la comenzó a armonizar. but He started to harmonize it. Separó la tierra, He separated the earth, separó las aguas, separated the waters, separó los cielos, separated the heavens. hizo animales para la tierra, He made animals hizo for earth, animales para las aguas, made animals for waters, hizo animales para el cielo. made animals for the sky. Puso todo en armonía como tenía que estar. He put everything on ¿Ya harmony. pusimos todo en armonía dentro de nosotros? How we put up everything in harmony inside of us. ¿Cómo están tus sentimientos? How are your feelings? Si te dicen algo, ¿te molestas? If someone tells you something, do you get mad? Si te llaman la atención, ¿te molestas? If someone calls you the thing, Si do te you get mad? regañan, ¿te molestas? If someone scolds you, you get mad. Miren, el trabajo nos pueden regañar. Look, at work, they can scold you, ¿Y sabe qué decimos? and you know what you say. I'm sorry. La próxima vez lo voy a hacer mejor. Next time I will do better. Pero si en la iglesia le dice el pastor, haga esto, But if a church pastor tells you do this, peligra que el siguiente servicio no le hable. you might not talk to him on the next service. Afuera en el mundo, Outside in the world, obedecemos a todos. we obey everyone. Si están las luces de policía, usted se detiene. If the police lights Si are usted on, mira el semáforo en rojo, se you detiene. see the red light, you stop. Pero dentro de la iglesia si le dice, por aquí no pase, ¿y por qué? If they tell you do not go this way, you ask, and why? Cuando yo pongo todo en armonía dentro de mi persona, me voy a dar cuenta When everything inside of me is in harmony inside of my person, I wouldn't realize que Dios that God puso cada cosa en su lugar. placed Y que everything Dios on His place. Tiene que poner cada cosa dentro de mí en su lugar. And God has to put everything inside of me on His place. Cuando yo conozco el orden, la armonía, When I recognize order, harmony, entonces el Edén no solo había orden, no solo había armonía. En el Edén había conexión con Dios. and the Adam was connection with God. ¿A cuántos les gusta orar? How many like to pray? A todos les gusta orar, Everybody likes to pray, menos a las 5. but not at 5 a.m. Vamos a hacer cultos de oración. Let's make prayer services. Más fuerte. Let's make prayer services. Eso. Porque si me gusta orar, Because if I voy a like to estar en los servicios de I oración. will be in the services of prayer. Porque ahí en el Edén Because there in the Adam, había conexión con Dios. there was connection with God. Y para que usted y yo tengamos conexión con Dios, creo que no va a ser por teléfono. Have connection with God, it won't be through the phone. Va a ser por medio de cuando usted y yo doblemos nuestras rodillas y It will be llegamos, through when you get on your knees and say, Señor, aquí estoy delante de ti. here I am in front of you. La caída del hombre The fall of man no solo fue comer del fruto. was not only to eat from the fruit. La caída del hombre fue salir del orden divino. The fall of man was to get out of the divine order. ¿Qué le dijo Dios? Todo puedes hacer, What did God tell him? You can do everything, menos comer de ese fruto. but eating from that fruit. Apóstol Pablo, Peter, Paul, Paul
Dice, says, todo me es lícito, everything is licit, pero no todo me conviene. but not everything is good for me. Usted tiene que decidir qué le conviene a su vida. You have to decide what is good for Porque you. el enemigo sabía Because the enemy knew que si sacaba al hombre that if he get men out del orden, of the order, de la armonía of the harmony, y de la conexión con Dios, and of the connection with God, ¿sabe qué iba a suceder? you know what was going to happen? Iba a perder la presencia, He will lose the presence. iba a perder la cobertura, He will lose the coverage. iba a perder la He identidad. will lose the identity. Hoy pasa igual. Today it happens the same. Hay personas que están fuera de cobertura, There are persons who are out of coverage. hay personas que están fuera del propósito, There's persons that are out of the purpose. hay personas que están fuera de la obediencia There are persons that are out of obedience. y hay personas que están fuera del diseño de Dios. And there are persons that are outside of the sign of God. Problema es que aunque tengan talento, The problem is that even though they have talent, no hay fruto. there is no fruit. Porque el fruto no depende de un potencial. Because fruit does not depend on the potential. Usted y yo podemos tener el potencial, el IQ más alto, You and I can have the IQ, the highest IQ. pero depende si permanecemos donde Dios nos plantó. But it depends on if you stay on where God planted you. El libro de Juan, Book of John, verso 15, verse 15. perdón, capítulo 15, verso 5, John 15, verse 5. lo miramos en la pantalla. Juan 15, 5. John 15, 5. Yo soy la vid, I am the vine, vosotros los pámpanos. you are the branches. El que permanece en mí The one who remains in me, y yo en él, and I in him, este lleva mucho fruto. produces much fruit. Porque separados de mí, Because you can do nothing nada podemos hacer. without me. El enemigo quiere separarte de la vid. To separate you from the vine. El enemigo quiere The enemy, que tú y yo estemos lejos del altar, the enemy wants you to be away from the altar, lejos de la oración, away from prayer, lejos de la obediencia, away from obedience, lejos de la intimidad con Dios. away from intimacy with God. Pero en el diseño de Dios, tú y yo fuimos diseñados But in God's design, you and I were designed para estar cerca de su presencia. to be close to His presence. Voy terminando. I'm almost done. Josué capítulo 5, verso 13. Si usted me acompaña a Josué capítulo 5, verso 13. Please go to Joshua chapter 5, verse 3. Y vamos a esperar a los hermanos de Media para que lo leamos juntos. Trece. 13. Estando Josué cerca de Jericó, When Joshua was near Jericho, alzó sus ojos y vio un varón he looked up and saw a man que estaba delante de él, standing in front of him el cual tenía una espada desenvainada en su mano. with a drawn sword in his hand. Me detengo ahí. I stopped there. ¿Sabe cuál es el problema con la iglesia hoy? You know what's the problem with church today? Que cualquier persona que te dice algo, tú y yo lo creemos. That anybody that tells you anything, you and I believe it. Que cualquier cosa que escuchamos, That anything we hear, pensamos que es verdad.
We think it's true. que cualquier cosa que nos emocionó, That something that gave us pensamos que viene de parte de we Dios. think it came from God. Y eso nos desvía del propósito de Dios. And that takes you away from God's Porque purpose. así como la tecnología aumenta para bien, Because just like technology improves for better, también aumenta para el mal. it also improves for the Porque evil. muchas veces tomamos algo Because sometimes we take something y no lo investigamos and we do not research y decimos amén and we say amen. y pensamos que es correcto. We think it's correct. El problema es que Dios quiere hombres como Josué. The problem is that God wants men like Joshua. Y Josué, And Joshua yendo hacia él, le dijo, went up to him and asked, ¿eres de los nuestros "Are you for us o eres enemigo?" or for our enemies?" Vámonos hasta el verso 15. Let's go to verse 15. Y mire qué le dijo. And look what he said. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió The a Lord's Josué. army replied. ¿A quién le estaba hablando Josué? Who was Joshua speaking to? Era un príncipe del ejército de Dios. It was Era un the ángel. Lord's army. It was an angel. Párate, Giancarlos. Stand up, Giancarlo. Ve por allá. Go that way. Está Josué parado aquí, lo mira Joshua y le looked at him dice, and says, ¿eres de los nuestros "Are you from o eres enemigo? or you're an enemy?" Porque Josué estaba listo, si era enemigo, para luchar con él. Because Joshua was ready if it was an enemy to fight against him. Y quizás Josué vio las características de un ángel. And maybe Joshua saw the Quizás characteristics Josué of vio an que angel. era un ángel. Maybe Joshua saw that Josué it was an había angel. tenido experiencias sobrenaturales. Joshua had supernatural experiences Recuerde que before. Josué había estado Remember that Joshua was instruido por Moisés. directed by Moses. Había subido al monte con Moisés. He went up the mount with Moses. Y había estado con Moisés en ciertas situaciones. And he was with Moses in certain situations. Y Josué conocía. And Joshua knew. Pero de repente se para y le dice, quiero estar seguro si vienes de parte de Dios a ayudarnos o si eres mi enemigo. Porque si eres mi I enemigo, want to make sure if you come from God or if you're my enemy. I'm ready to fight. Because if you're my enemy, I'm ready to fight. Estoy listo para pelear. I'm ready to fight. ¿Sabe cuál es el problema mayor de nosotros? You know what's our Es biggest que a veces problem? alguien nos dice, mira tal y tal cosa, o así le dice el Señor. Y yo digo amén y comienzo a caminar. And I say amen, I start to walk. ¿Y sabe qué sucede? And you know what happens? Me desvío del lugar que Dios me tiene. I get away from the place where God had me. El problema no es que me desvíe del lugar que Dios tiene. The problem is not that I lose guidance of the place where God had me. El problema es que cuando ya me desvié, The problem is where I lose guidance. si Dios me llamó para pastor, If God called me to be a pastor, desviado quizás voy a ser apóstol. out of guidance, I want to be something else. Por eso es importante That's why it's important que tú y yo conozcamos para qué hemos sido creados. that you and I know what we Porque were cuando created for. Josué se dio cuenta, vienes con nosotros, Because ok, when Joshua ahora saw, sí, "Oh, you come with us." caminemos juntos, Now let's peleemos walk together, juntos. Fight together. ¿Cuántos se recuerdan de la figura del templo de Salomón? How many remember the shape of the Solomon temple? Gracias, mijo. En la figura del templo de Salomón habían 4 animales, The figure of Solomon temple, there was 4 pero los animales estaban viendo uno hacia allá, el otro hacia allá, el otro hacia allá y el otro hacia el each otro animal lado. was looking on different direction. ¿Sabe qué estaban haciendo? Se estaban cuidando las espaldas. They were watching each other's backs.
Cuando tú estás en el lugar que Dios te ha puesto, When you're in the place where God tú vas has put caminando, pero hay alguien que te está cuidando tu you, you go espalda. walking, but there's someone behind you Hay alguien taking que te care of está your back. cuidando hacia el frente. There's somebody taking Hay care alguien of que you te on the está front. cuidando a la izquierda. Someone's Alguien que watching te you cuida a la derecha. on the left, Porque ¿qué someone dice? on the right. El ángel de Jehová Because it says the angel of God acampa. ¿Qué dice? Alrededor around de los que le the temen. ones who fear him. Por eso, iglesia de Cristo, That's why, church, hoy today yo te hago un llamado I make a call a que permanezcas en el lugar que Dios te estableció. to stay on the place where God Porque has ahí put you. florecerás, That's where ahí you madurarás, that's where ahí you will producirás, ahí will encontrarás produce, paz. You will find peace. Pero no dejes tu intimidad, But don't no dejes tu altar, leave your altar. no dejes el propósito, Don't leave your purpose. no dejes la obediencia, Don't leave no dejes la obedience. cobertura espiritual. Don't leave spiritual Porque el coverage. enemigo quiere moverte de tu fe, Because the enemy wants to move you away de from tu your faith, identidad from your identity, y de tu and your propósito. purpose Pero Dios quiere establecerte. to establish. No todo lugar donde estás Not es tu every destino. place where you are is your destiny. Usted puede estar aquí hoy, You can be here today, pero usted puede estar siendo preparado but you can be prepared para lo que Dios tiene más adelante. for what God has more on the front. No hay muchos amenes. Usted puede estar aquí You hoy, can be here today, pero usted puede estar siendo preparado o preparada para lo que Dios tiene más adelante. for what God has ahead of this. Cuando llegue al lugar donde Dios lo puso When you get to the o donde place where Dios God put quiere you, llevarlo, where God wants to take you, oiga lo que le voy a decir. listen to what I'm going to tell you. Todo Everything, lo que está seco what is dry, va a comenzar a florecer otra vez. will start to give fruit. Por eso, iglesia, That's why, church, quiero leerle un pasaje más. I want to read one more verse. ¿Me permite leerle un pasaje Do más? you allow me to read one more verse? La primera carta de los Corintios, First letter of Corinthians, capítulo 12, chapter 12. verso 18. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. God intentionally placed every part of the church, the body of Christ, exactly where He wanted it. Amén. Señor. Si a usted le tocó ser ceja, ahí Dios lo quiere. If your role is to be an eyebrow, that's Si a where usted God le wants you. tocó ser codo, If your role is to be ahí an es donde elbow, Dios lo quiere. that's where God wants you. Si usted le tocó ser rodilla, If you're a knee, ahí es donde Dios lo quiere. that's where God wants you. Señor. Termino con esto. I finish with this. Busquemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Seek God's Y purpose in your life desarrollemos ese propósito and develop that purpose con la mejor actitud with the best posible. possible attitude, Con el amor que Dios quiere que usted y yo lo hagamos. with the love that God wants you and I to do it. ¿Por qué? Why? Porque usted es un embajador Because you work at the embassy. y usted es el que representa a Dios and aquí you're en la the one that tierra. represents God here on earth. Y que el amor de Dios And that God's love pueda ser transmitido a través de su vida. can be transferred through your life. Que lo que Dios quiere That what God wants sea transmitido a través de usted, to be transmitted through you, pueda llegar a donde tenga que llegar. it can arrive where it has to arrive. ¿Sabe cuál es el problema? You know what is the problem? Que el enemigo dispara aquí en la mente. That the enemy shoots here in the mind. Y cuando llegue ese dardo a la mente, And when the dart comes,
nos callamos, we stay quiet, nos apartamos we stay separated, y no hacemos lo que quiere que hagamos. and we don't do what God wants you to do. Por eso, Iglesia de Cristo, le pido que se ponga de pie en esta Church, tarde. today I ask you to stand up. Pedimos a los hermanos de alabanza que pasen. Y que esta tarde And this afternoon, usted le pueda decir al Señor: you and I can tell God, Señor, Lord, muéstrame tu propósito. show me your purpose. Muéstrame lo que tengo que hacer. Show me what I have to do. Dime hacia dónde tengo que ir. You tell me where I have to go. No quiero salir del Edén. I don't want to get out of Eden. Quiero quedarme en este lugar de deleite. I want to stay on this place of delight. No importa It does not matter lo que el mundo diga. what the world says. No importa It does not matter lo que la gente diga. what people say. Lo que importa What matters es lo que tú digas, is Señor, what you say, Lord, sobre mi vida. over my life. Háblanos. Speak to me, God. Ahí donde está, There where you are. pídale a Dios: Ask God, ¿cuál es mi propósito? what is my purpose? ¿Qué tengo que hacer en este lugar? What do I have to do in this place? ¿Qué tengo que hacer cuando salgo de este What lugar? do I have to do when I get out of this place? Habla con Dios. Speak with God. Habla con Dios por unos momentos. Speak with God for a moment. En el Edén, en el comienzo, The Garden of Adam in the beginning, Dios bajaba God would go down para hablar con su creación. to speak with His creation. Hoy, Today, Dios quiere hablar contigo. God wants to talk to you. Levanta tus manos y dile: aquí estoy. Lift up your arms and tell Him, I am here. Mi ser, Aquí estoy, Señor. Here I doy am. mi corazón. Ayúdame Yo vivo a caminar en el propósito. Walk in the para purpose. Ayúdame a caminar con identidad. Help me cada walk with identity. palpitar. Ayúdame a caminar como tú quieras que camines. Help me walk like you want me to walk, Lord. Porque quiero estar Because I want to be en el lugar que tú has preparado para mí. you have prepared for me. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. ¿Quieres levantar tu voz? Palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Y con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú.
corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Padre Dios, Lord Father, gracias thank you por este lugar for this place donde nos has puesto, Señor. where you have placed us. Gracias por esta casa. Thank you for this home. Gracias, Señor, por la cobertura, Thank you, Lord, for the coverage, los ministerios llamada final. for Llamada Final Ministries. Sigue tú, Señor, You continue, Lord, bendiciendo a nuestro apóstol. blessing our coverage. Bendícelo. Bless him. Dale las fuerzas, Señor. Give him the strength, Dale sanidad a su cuerpo, Señor. healing to his body. Te pido por cada uno de tus hijos, Señor, I ask for every one of your children que los bendigas, to bless him, les des las fuerzas, to give him the strength, la sabiduría, Señor, necesaria. the wisdom, the necessary wisdom. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, Lord, que el inicio de esta semana that the beginning of this week sea una semana bendecida. be a blessed week. Sorpréndenos, Surprise us. sorprende a cada uno de tus hijos, Surprise everyone. Of sorprende a la iglesia. Surprise the church. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. nos vamos de este lugar, We leave this place, pero no de tu presencia, but we don't leave your presence. porque tu presencia Because your presence se va con nosotros will go with us donde quiera que vayamos. anywhere we go. En el nombre poderoso In the mighty name de Cristo Jesús. of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén.